Bienvenidos y bienvenidas y gracias por sumarse a nuestro encuentro de Rambam virtual, por supuesto. Estamos estudiando en este avance del Mishneh Torah las leyes relativas al shofar, la sukkah y el lulav. Hemos avanzado en el capítulo 3 acerca de el orden de las ejecuciones de los sonidos del shofar y sus bendiciones. Hoy vamos a comenzar la séptima alajá, donde estamos hablando del orden de las berajot en las tefilot de Rosh Hashanah, que es un tema sumamente importante y, por cierto, trascendente. Nos dice el Rambam, Atzibur hayabim lishmoa atekiot shel seder abrachot, al seder abrachot. Dice el Rambam que la comunidad, la gente que está congregada en el Beta Knesset, debe escuchar, como ven ustedes, está obligada a escuchar los toques del shofar junto con el orden de las bendiciones. Así es como establece el Rambam. Keitzad, ¿cómo es que se expresa todo esto? Nos dice el Rambam, Omer Sheliach Tzibur Avot Uchburot Kedushat Hashem. Entonces el Hazán, el oficiante, va a decir la Amidá. Estamos hablando de la oración principal, la oración individual, que tiene las tres primeras brajot, que son constantes, tanto para los días de semana, como para Shabbat y como para Yom Tov. Avot es la brajá en la cual decimos Eloquenu veloquea Abotenu, mencionamos a Abraham, Yitzhak y Jacob, y es la brajá que termina diciendo Baruch atah Hashem, Magen Abraham, escudo de Abraham. La segunda brajá de la Amida se llama Geburot, en la cual hablamos del poder de Kadosh Baruj Hu. Y esa brajá comienza diciendo, Atagibor Leolam Hashem. Tú eres poderoso, Mechayem etimata, tú traes, resucitas a los muertos, Mashiva Ruach Umorid Geshem, como decimos en este tiempo, que hace soplar el viento y caer la lluvia. Y esa bendición concluye, Baruch atah Hashem, Mehaye Ametim. Bendito eres tú, Hashem, que resucitas a los muertos. La tercera braja de las tres primeras es Kedushat Hashem, la santificación del nombre de Dios. Y en este caso se llama Atah Kadosh, Beshimcha Kadosh. Y termina diciendo Baruch atah Hashem, aquel ha-Kadosh. De esta manera se llaman Shalosh Rishonot. Es muy importante identificar todas las, es muy importante identificar todas las brajot de la Amidá. En este caso estamos hablando de Shalosh Rishonot, las tres primeras brajot de la Amidá, que en este caso se llaman por su contenido Avot, como vemos aquí, la primera. La segunda se llama Geburot, porque habla del poder de Dios, y la tercera, la santificación del nombre de Dios. Ahora bien, en la tefilá de Rosh Hashanah van a aparecer tres tefilot específicamente del día. La primera de ellas se llama Malhuyot. Malhuyot se llama porque hablamos de Hashem Melech. Hablamos de uno de los temas esenciales que transcurre en el tiempo de Rosh Hashanah, que nosotros desde el comienzo de Rosh Hashanah y hasta Yom Kippur nos dirigimos al Creador con el nombre fundamentalmente de Melech. Aquello que a veces durante la semana, al decir una brajá, decimos Eloquenu Melech Haolam, parece ser que en el tiempo de Rosh Hashanah, no parece ser, es. En el tiempo de Rosh Hashanah debemos expresar, debemos entender y expresar con debida atención todo aquello que Rabbi Akiva nos dijo como la meta esencial de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nos dice Rabbi Akiva, Hamblicheu Aleja,
Corónalo a Hashem como tu Dios. Más allá de todos los días, más allá de allá Hashem le melech al kol haaretz, y será Hashem por Dios, sobre, por rey sobre toda la tierra, aparece una brajá, una dentro de las brajot de la Amidá, que se llama Malhuyot. Y cuando decimos Malhuyot, que habla acerca del reinado de Akadosh Baruj Hu, no hay ninguna duda. Entonces, en esa tefilá de Malhuyot, el shofar también habrá de sonar, dice Rambam, el shofar suena 3 veces. Así es en el original del Rambam. Brajá, en la brajá cuarta, después de las 3 primeras bendiciones que son fijas todos los días, y su tema inherente es el reinado de Hashem en el mundo. Y obviamente también se recuerda en esta brajá la santidad del día. Y en esta brajá se tocan 3 sonidos. Quiere decir la teruá en la forma que fuese, la tequía antes y después, en principio. Así sería, de acuerdo a lo que explica el Rambam. Hoy en día hacemos otro tipo de sonidos, pero por el momento vamos a plantear lo que el Rambam está enseñando. Muy bien. Después de Malhuyot aparece otra brajá, la segunda especial del día, llamada Zichronot. Zichronot, ¿qué significa? Es la quinta brajá de la Amida y obviamente nos habla de la memoria de Kadosh Baruj Hu. Atazoher Ma'aseh Olam. Tú recuerdas a la creación de este mundo y obviamente en esta brajá del recuerdo, que recuerda todas las obras de todos los hombres y no hay nada que pase al olvido, también se recuerda la memoria de Akedat Yitzhak y el pacto que el Kadosh Baruj Hu estableció con nuestros patriarcas. También en las Zichronot, el shofar va a sonar 3 veces nuevamente. Y luego la tercera bendición especial que se suma a la Amidá, en este caso la sexta bendición, se llama Shofarot. Shofarot es la sexta braja y su tema, por supuesto, es cuando Akadosh Baruj Hu es nombrado rey a través del shofar, Arelú de Truá, como decimos, y obviamente la revelación de Kadosh Baruj Hu en el monte Sinaí, la revelación en el monte Sinaí, que nos trae obviamente toda la memoria de esa voz del shofar. Y también aquí en Shofarot se tocan 3 veces el shofar. Y después nos habla el Rambam que se concluye la Amidá con las 3 últimas brajot. Dijimos, las primeras 3, Avot, Geburot, Kedushat Hashem. Luego, 4, 5 y 6 son Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Y luego viene la conclusión de la Amidá con la Abodá, Retze, Hashem Elokeinu et Avodat Israel Ameja. Le pedimos a él, obviamente, Abodá. Luego, reconocimiento por las maravillas de Dios, Maudim Anachnulach. Y el Rambam dice, Birkat Kohanim, y la bendición sacerdotal, que quiere decir que las 3 bendiciones últimas, Retze, de Abodat Amejavet Israel, la Abodá, quiere decir que se reinstaure todo lo que es el culto en el Bet HaMikdash, Modim Anachnulach y Besim Shalom, que obviamente el Sim Shalom pon la paz o establece la paz, se dice después de la bendición de los Kohanim. Bien, por lo tanto ahí tenemos la escritura más marcada de la Amidá de Rosh Hashanah, que a diferencia de Shabbat no tiene 7 bendiciones sino 9. Las 3 primeras, las 3 intermedias y las 3 últimas. Ahora bien, Shalosh Berachot Emtzayot Elu, Rosh Hashanah B'Shel Yom HaKippurim Shel Yovel, estas 3 bendiciones intermedias, quiere decir, estamos hablando de, otra vez, Malhuyot, la primera, Zichronot, la segunda, Shofarot, la tercera. Estas 3 bendiciones intermedias que se recitan en Rosh Hashanah
y Yom Kippur del Yobel, acuérdense que así lo llama Rambam, Yom Kippur del Yobel, y las ponen aquí en paréntesis, Malhuyot, Zichronot y Shofarot, dependen una de otras. ¿Qué significa que dependen una de otras? Que si no dije una, eventualmente, entonces no cumplí con mi obligación. No puedo saltearme una de ellas, ni siquiera decirlas no en ese orden. Por lo tanto, dice Rambam, Betzarich lomar bechol berajá meen, asara pesukim meen abraja. Y esto es cómo se conforman estas brajot. Entonces vamos a ver que en cada una de estas bendiciones se requiere que la persona recite 10 pesukim, 10 versículos que reflejen el contenido de cada bendición. O sea que hay 10 pesukim en Malhuyot, 10 pesukim en Shofarot y 10 pesukim en Zichronot, perdón, Shofarot, que van a hablar de el contenido de la bendición. ¿Y cómo están compuestos esos pesukim? Miren ya qué interesante lo que establecieron nuestros jajamim. Esos 10 versículos están compuestos por 3 que son versículos de la Torá. Después nos dice, Shlosha Misefer Tilim, así lo llama el Rambam. El libro de Teilim lo habla Tilim, que es Teilim. 3 del libro de Teilim. Y por último, 3 de las palabras de las profetas, de los Nevi'im. No sigue el orden del Tanaj, como ustedes se dan cuenta. Torah, Nevi'im, Ketuvim, no. 3 de Torah, 3 de Teilim y 3 de los profetas. Y después, Ejad Mina Torah Mashlim. Y para el 10º, que es uno con un versículo de la Torah, es el que termina, uno concluye. Bien, o sea que son 10 pesukim que hablan de, en este caso, de Malhuyot, en este caso, de el reinado de Hashem. Otros 10 pesukim que hablan de Zichronot, del recuerdo, cómo Hashem recuerda, y son citados de la Torah, del Teilim y de los Nevi'im. Y los últimos 10 pertenecen a los Shofarot, igual. Veim Ishlim Banavi, Yatza. Ahora, lo que dice es que si una persona concluye con un versículo de los profetas, también cumplió con su obligación. Quiere decir, si dijo el 10º pasuk, no que terminó con los profetas, sino que el 10º pasuk lo tomó de los profetas, eventualmente, entonces también alcanza, en este caso cumplió con su obligación. Veim Amar, pasuk echad mina Torah, beechad mina Ketuvim, beechad mina Nevi'im, yatza. Lo mismo dice, si la persona recita solo un versículo de Torah, uno de los escritos sagrados, Ketuvim, y otro de los profetas, cumple con su obligación. O sea, también con un pasuk. Afilo Amar, ubetorateja, Hashem Elokeinu Katuv Lemor, si dijo en tu Torah, Dios nuestro, nuestro Señor, está escrito, y dice, Beamar Pasuk Shel Torah Beisik, y recita un versículo de la Torah y concluye, Shuve no tzarich klum, no necesita agregar nada, no necesita bendecir de vuelta. O sea, como ustedes se dan cuenta, el Rambam está hablando de la tefilá que es menusaja, ya, que la tefilá tiene ya su propio estilo. Como dijimos, esta tarea ha pertenecido con gran sapiencia y más elocuencia a la magnísima tarea de la gran asamblea de el Knesset a Gedolah. Muy bien, dice Rambam en el Alajá 9, Ein maskidim zichronot marjuyot de shoharot shel puranot. Dice, no se deben recitar pesukim, versículos, tanto para Malhuyot, Zichronot y Shofarot, que describen la retribución divina. Quiere decir que Puranut, que hablan sobre desgracias. Dios no permita que acaecieron sobre el pueblo judío. Por eso lo llama la retribución divina. Entonces, por ejemplo, da un ejemplo de Zichronot. Por ejemplo, para Zichronot no podemos citar el versículo que dice, Vaizkor y Basar Hem, el Tehilim 78, que dice, y se acordó que eran mera carne. Mera carne, que quiere decir que en última instancia
Akadosh Baruj Hu recordó que al pueblo de Israel son todas criaturas materialistas que finalmente habrán de pasar por este mundo. Eso es algo negativo y entonces no se trae un pasuk de algo negativo. Para Malhuyot nos dice, Ubehema shefuja en bloja lejem. No lo que dice, por ejemplo, el profeta Yehezkel, con ira derramada, derramaré y reinaré sobre vosotros. También eso dice Yehezkel, ya que Yehezkel acusa desde su profecía en la Golá al pueblo de Israel que no quisieron recibir el Malhut Hashamayim, el Malhut Hashem sobre ellos, el reinado de Dios sobre ellos, sino que querían ser como los demás pueblos, como las demás naciones. Pero, dice el profeta Yehezkel, cuando ustedes pidan eso, yo reinaré sobre ustedes con mi ira, con mi enojo derramado. Esos pesukim no se pueden citar. Tengamos en cuenta, y el Rambam nos da el ejemplo, por último, de lo que es shofarot. Para shofarot, dice, citando al profeta Oshea, dice, Tikou shofar bagibá será barramá. Dice, tocad el shofar en la gibá y las trompetas en Ramá. ¿Qué quiere decir este versículo? Obviamente, este versículo habla el profeta Oshea en su profecía para advertir al pueblo acerca de los ejércitos del enemigo que están llegando para conquistar el territorio de Israel. ¿Mm? Muy bien, eso es los tres primeros que no se deben recordar, versículos que hablan sobre tzarot, sobre desgracias. Veloz y Carón Yahid. Del mismo modo, los zichronot no se pueden citar memorias, zichronot, que simplemente están asociados con un individuo. Tampoco se deben decir. Por ejemplo, cuando el rey David menciona en su libro del Salmo 106, Zohreni Hashem Biretzon Ameja, acuérdate de mí, oh Dios, en medio del favor de tu pueblo. O sea, por más que sean un recuerdo de naturaleza positiva, recuérdame para bien, no se pueden hacer recuerdos individuales, sino que tenemos que hablar de recuerdos que sean grupales o generales. ¿Qué más? Dice en el libro de Nehemías, Zohrali Elokai, o lo mismo que Nehemías dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Otro de los ejemplos que trae. Muy bien, entonces tampoco individual se puede hacer. Ufik donot einam kesichronot. Y eso es muy importante, que el Rambam establece como una norma que los pesukim que usan el verbo pakod, pakadeti, efkod, etc. Entonces, por ejemplo, cita el verbo de Shemot, 3 del versículo, pakod, pakadeti, etchem, que es el mensaje que le da a Moshe Rabenu para que vaya y se presente ante el pueblo judío en Egipto con ese password, con esa solución de continuidad. Ciertamente he tomado nota. Entonces no pueden incluirse el verbo pakod, el lifkod, de recordar, que también es recordar, dentro de los versículos de Zichronot. Beyesho leazkir puranut shelumot haolam. Ahora sí, dice, se pueden mencionar versículos que se refieren a la puranut, a las desgracias, a la retribución que será pagada a las naciones gentiles. O sea que todo aquello que hable del castigo de los gentiles se puede citar. Por ejemplo, Adonai Malach, Irgezu Amin. Por ejemplo, Dios es rey, las naciones temblarán. Esto que decimos el viernes en los Teilim de bienvenida al Shabbat. Este pasuk se podría utilizar para el Dios que dice Hashem Malach, el reinado de Dios. Bien, o tal vez el versículo que dice el libro de Teilim, Zechor Hashem Libnei Edom et Yom Yerushalayim, el Salmo 137, que habla acerca de sobre los ríos de Babilonia. Allí lloramos y también nos enlutamos. Acuérdate, Dios, contra los edomitas el día de Jerusalén. O el versículo del profeta Zacarías, ahí está hablando del recuerdo, acuérdate, Zechor. O el profeta Zacarías, que dice, Ba'ashem Elohim,
Bashofar Itaká, Bealach Besaharot Teman. Dice, Dios el Señor tocará el shofar y avanzará en la tormenta de viento del sur. Entonces aquí hablamos del shofar. Acá son pesukim. Obviamente, como ustedes pueden comprender, que se refieren todos ellos en forma negativa a las naciones y eso sí se podrían utilizar. Dice Rambam, todos los versos siguientes, todos los versículos siguientes, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que lo conocemos muy bien. O bien, el otro pasuk, Ata Or Et Alada, a ti se te ha revelado para que sepas. O Beyadata Ayom, Bashevota Levabeja, o y lo sabrás hoy y lo acercarás a tu corazón. Dice Rambam, todos ellos expresan el concepto de la soberanía de Dios. O sea que también Malchut Hashem. Afalpi She'ein Bo Zeher le Malchut. A pesar de que estos pesukim, como ustedes notarán, no mencionan explícitamente que aparece el Dios como rey, la realeza de Dios. Dice, pero son equivalentes a lo que dice Hashem Imloch Leolam Ba'ed. Son equivalentes a lo que determinamos en el Shirat Hayam, que Dios reinará por los siglos de los siglos, o Vayihi Bishurun Melech, cuando llegó a ser rey en Yeshurun. O sea que si bien aquí se dice específicamente lo del Melech, y en los otros no se dice, se equiparan verdaderamente en forma total. Muy bien. La halajá número 10, dice Rambam, Aminaka Pashut Beseder Tekiot Rosh Hashanah Betzibur Kach. La siguiente es la costumbre comúnmente aceptada, halajá número 10, para tocar el shofar en Rosh Hashanah en los servicios comunales, en los servicios sinagogales. Dice así, Ahar Shekorim Torah, después de leer la Torah, Umachzirim a Sefer, y la Torah se devuelve a su Arona Kodesh, en ese momento, Yoshvim Kolaam, la congregación se sienta. Una persona se pone de pie y bendice. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Dice la bendición del shofar, el Baal toquea. En ese momento, Kolaam onim amén. Toda la congregación va a responder amén. Luego dice, Bejoser Mebarech Sheheyanu. Luego recita la bendición de Sheheyanu. Y toda la congregación, por supuesto, va a responder amén. Y entonces nos dice Rambam, aquí, toquea Sheloshim Pekiot, llamarnos Mipnei Safek a la sede. Por lo tanto, aquí, entonces, se van a hacer sonar 30 toques de shofar, como ustedes recuerdan, 30 toques de shofar en el orden correcto, ¿no es cierto? Como dijimos en la halajá tercera, y en este caso, las 30 voces, les recuerdo, son, el sonido original era la teruá. La teruá está acompañada por una tequía antes y una tequía después. Esos son los tres sonidos básicos del shofar. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad que estudiamos la semana pasada en la época del exilio, la época de la diáspora, también la concepción de cómo era la teruá. Si la teruá eran sonidos entrecortados, que eran de un temblor en el sonido, y decíamos, o bien era un lamento. Y entonces no se sabía bien cómo definir la teruá. Entonces los jajamim dijeron, bueno, vamos a hacer así. El primer sonido va a ser tequía, le vamos a agregar el lamento shevarim, tú. Luego tocaremos la teruá, y para finalizar, otra vez la tequía. Ahí tenemos 4 voces, tequía, shevarim, teruá, tequía. Y este circuito lo repetimos 3 veces. Si usted tiene 4 voces, sonidos de shofar, y se hace 3 veces, en total son 12 voces que escuchamos del shofar. Pero los jajamim, como no estaban seguros cuál es el verdadero sonido del shofar, hicieron una segunda toque de shofar, tequía, shevarim, tequía. Por si el sonido verdadero es los shevarim, tocamos tequía, shevarim, tequía.
Y ahí son, ¿cuántas voces? 3. Y nuevamente 3 vueltas. 3 por 3 son 9. Ya tengo 12 voces la primera vez, 9 voces la segunda vez, en total ya son 21. Y la última vuelta me toca tocar tequía, teruá, tequía. Porque como no sé si es Shevarim o teruá, para salir de la duda se toca también tequía, teruá, tequía. Son 3 sonidos, 3 veces, 9 voces. Si usted suma todas las voces, tiene 12 más 9 más 9, en total 12 y 9, 21 y 9, 30. Estas son las 30 toques de shofar en el orden correcto, por supuesto, de esa manera. Estas son las tequiot, como ustedes vieron, que la congregación está sentada. Se dicen tequiot meyushav o meyushev. Son tequiot en las cuales la comunidad está sentada en sus sillas y el Baal Tokea es el único que está parado. Dice Rambam, Beomer Kadish, luego se recita el Kadish, una vez que termina, por supuesto, de tocar el shofar. Beombi, Umid Parelim Musaf. Entonces ahora sí, la congregación se pone de pie y recita en el servicio de Musaf. Bien. ואחר שגומר שליח ציבור ברכה רביעית, שהיא מלכויות, entonces la gente reza en silencio. Y entonces el oficiante está rezando en silencio cuando completa la cuarta bendición, que es Malhuyot, o sea, él está rezando el Musaf en silencio. Dijo las 3 primeras, Avot, Geburot, Kedushat Hashem, llegó a Malhuyot. Cuando termina Malhuyot, entonces el Sheliach Tzibur tiene que tocar Tekiah, 3 Shevarim, una serie de Teruot y una Tekiah. ¿Qué quiere decir? Tekiah, Shelosha Shevarim, Teruah, Tekiah. Entonces quiere decir una sola vez. ¿No es cierto? Entonces, dice aquí, Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah. Los 3 sonidos de Shevarim es el sonido del lamento. ¿Bien? Bueno, por aquí el Rambam nos dice 3 sonidos, que son Tekiah, Shevarim, Teruah y Tekiah. Son 4 voces, ¿verdad? 4 voces. Bueno, vamos a seguir el orden del Rambam. Luego dice, Umebarej Perajá Hamishit. Luego recita la quinta bendición, como ustedes saben es Zichronot. Viajar Shegombra, Toquea Tekiah, Shenosha Shevarim Tekiah. Y después que completa la bendición, entonces tiene que tocar aquí Tekiah, 3 Shevarim y Tekiah, como siguiendo el orden, ¿no? Y luego recita la sexta bendición, es decir, los shofarot. Después de que completa la bendición, se emite una Tekiah, una serie de Teruot y Tekiah. O sea, Tekiah, Teruah, Tekiah. Y así dice, obviamente, concluye las tefilot, concluye las oraciones. De resultado, ustedes notan aquí que en el Musaf eventualmente hay 4 sonidos, más 3 sonidos, más 3 sonidos. Para este Musaf, que Rambam explica aquí, son 10 voces. Nosotros hoy en día acostumbramos a la corrección de la halajá por parte de los jajamim, ¿no es cierto? Entonces dice el Shulchan Aruch, dice Marán en el Shulchan Aruch, dice lo siguiente. Ahora se acostumbra a tocar 3 veces Asherat de Malhuyot, 3 veces Tashat de Zichronot y 3 veces Tarat para Shofarot. Entonces, el Maran Shulchan Aruch dice, hoy en día se toca 3 veces después de Malhuyot, Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah. O sea que son 4 sonidos, ¿sí? 3 veces. Son 12 sonidos de vuelta. Para Zichronot, Tekiah, Shevarim, Tekiah, dice Maran Shulchan Aruch, 3 sonidos 3 veces, 9. Y para Shofarot, Tekiah, Teruah, Tekiah, 3 veces. Otra vez son 30 voces. O sea que en el silencio, eventualmente, en la tefilá silenciosa, se tocan también 30 voces.
Así como tocamos a la mañana después del Sefer Torah, también aquí se tocan 30 voces, 30 sonidos. Ahora, el Ramá dice, el Rabbi Moshe Isserles, la tradición ashkenazí, sostiene el Ramá, que quienes dicen que hay que tocar una vez Tasherat en cada brajá hay que tocar una vez Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah, y así es la costumbre. Pero los sabios posteriores, a Aharonim, escribieron que el camino selecto es tocar Tasherat, Tashat, Tarat, para cada brajá. Y así es como lo hacemos. O sea, hoy en día tocamos Marjuyot, rezamos Marjuyot y hacemos Tasherat, Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah, Tekiah, Shevarim, Tekiah, Tekiah, Teruah, Tekiah. 4 más 3 más 3 son 10. Marjuyot, 10 sonidos. Y así se toca en Zichronot y así se toca en Marjuyot. Nosotros estamos viendo cómo se va ayornando en este caso el tema del toque del shofar. Y así es como eventualmente cómo se cumple con la alajá hoy en día. Y entonces en el Musaf en silencio decimos 30 voces, 10 en Marjuyot, Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah, Tekiah, Shevarim, Tekiah, Tekiah, Teruah, Tekiah. 10 voces, nada más. Lo mismo en Sichronot, lo mismo en Shofarot, eventualmente. Y así hasta que termine con la tefila. Bien, así que es muy interesante cómo se fue recorriendo la alhaja. זה שתוקע כשהם יושבים, הוא שתוקע על סדר ברכות כשהם עומדים. Dice, la persona que toca el shofar mientras la gente estuvo sentada, también es el que toca el shofar según el orden de las brajot mientras está de pie. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser el mismo Baal Tokea. Aquel que tocó mientras la gente estuvo sentada es el que toca ahora en Musaf cuando la gente está parada. ¿De acuerdo? Beino Medaber 20 Kioche Yoshev, 20 Kioche la Seder. Ese Baal Tokea tiene que tener una concentración muy especial y no debe hablar entre los toques del shofar mientras la congregación estaba sentada y los que suenan mientras están de pie. Y dice, Imsach Benehem, y si habló entre ellos, entonces Afalpiche Abar enojos al pareja. Aunque sea una transgresión, no tiene que repetir la bendición. Bien, la alajá número 12 dice el Rambam, בדין היה שיתקעו על כל ברכה, כל בבא מהם 3 פעמים, כדי שתקעו כשהם יושבים. Dice, sería lógico, no se me tradujo aquí, ¿qué pasó? Bien, lo vamos a poner para traducir. Bueno, no se tradujo. Bien, quedó en inglés. בדין היה שיתקעו על כל ברכה, כל בבא מהם 3 פעמים. Dice, lo lógico sería, en principio, desde el punto de vista de la halajá, que al final de cada brajá se tocasen una de las babot shalosh peamim, quiere decir, lo lógico, dice Rambam, al final de Malhuyot, Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah. Al final de Sichronot, Tekiah, Shevarim, Tekiah, como sería la lógica, y al final de Shofarot, Tekiah, Teruah, Tekiah. Así de manera tal que al final, en total, se toquen 30 voces, como la cantidad de tequiot que se tocaron cuando estábamos sentados escuchando el shofar de sentados. Sí, pero dice, Abal, dice el Rambam, אלא כיוון שיצאו מידי ספק בתקיעות שמיושב, הם מטריחים על הציבור לחזור בהם כולם על סדר הברכות. Dice, no se suele ocasionar a la gente una molestia eventualmente mayor. No sé por qué no se ha traducido todo esto. A ver, un minutito.
Bueno, hoy está rebelde, no se quiere traducir. Dice, no se puede eventualmente leatriaj etakahal, quiere decir hacer que la gente obviamente se sienta molesta, ¿no es cierto? Y se sienta cansada por todo esto, sino que alcanza, dice, eh, con un sonido para cada braja, para que escuchen los sonidos del shofar de acuerdo a su orden. Mejor Advarim L, Betzibur. Ahora, todo esto pasa cuando estamos en comunidad. Abalayahid dice, pero el individuo, ¿no es cierto? Como dice aquí, con respecto a la persona individual, Ben Shishama al Seder Brejot, Ben Shelva al Seder, Ben Meomed, Ben Miyoshet, Ben Bazemina. Dice, el individuo no tiene que ser tan meticuloso con estas leyes. Ben Bazemina. Dice, no hay una costumbre, eventualmente, para esto o para lo otro. Por eso los jajamim hoy en día lo que hicieron fue hacer 30 voces en el Musaf, en el silencio, 10 en Marjuyot, 10 en Zichronot, 10 en Shofarot, para todo el mundo igual, 30 en total. Y cuando repetimos la Amidá, obviamente también se hacen 30 voces. O sea que ya entre los sonidos que estuvimos sentados y los que estamos parados, se acumulan 90 voces. 30 de la mañana, 30 del Musaf en silencio, 30 de la repetición del Musaf, porque se lo dice de vuelta en voz alta, se acumulan 90 voces. Los sonidos del shofar van a ser 101, como ustedes han escuchado varias veces. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cómo resolvemos la traducción. Seguramente hay alguna falla aquí, pero se lo tratamos de explicar. La última alajá de este capítulo 3, que termina con las leyes del shofar. Lo próximo que vamos a empezar es Sukkah y las paredes de la Sukkah. Justamente, este kiot, ename akvot et abrahot. Los sonidos del shofar, dice, no suelen ser un impedimento para las brajot. Quiere decir, la brajá eventualmente es un tema por separado y los sonidos es un tema por separado. Y se hizo solamente una de ellas, cumplió con su obligación, a pesar de que no hizo su segunda obligación. Por lo tanto, Abrahot Ainam Meakvot Tekiot. Las bendiciones no impiden a los sonidos del shofar. Ayarot. Si hay dos ciudades, en una se sabe con certeza que hay quien pueda bendecir para ellos 9 bendiciones, pero no hay allí alguien que pueda tocar el shofar. Y en la segunda hay una duda si hay allí un que toque shofar y Yesham toquea Safek e Sham. Dice, si hay dudas si hay un toquea o no hay, Oleg la Shnia va a ir a la segunda, porque las tequiot, los sonidos del shofar, provienen de una orden de la Torá, de Abrahot de Divrei Sofrim. Quiere decir que, en última instancia, hay una definición muy importante que dice Rambam, que las tequiot, Yom Teruah y el Ajen, provienen de la Torá, mientras que las Brajot, por supuesto, son instaladas por los Jajamim. Entonces, ¿qué hago? Digo, si en una ciudad sabe que hay seguramente quien pueda bendecir allí las 9 brajot, pero no hay allí quien toque shofar, y en la segunda se duda si hay quien toque o si hay o no hay, tiene que ir a la segunda, porque lo más importante es que haya quien toque el shofar y de esa manera cumplir con la obligación de lo que dice la Torah. No, lo puse, pero no lo hace. No sé por qué se puso, se ha puesto enojado con el texto, entonces no deja. No, ahí está. Gracias, More. Las bendiciones no dependen de las tequiot, ni las tequiot dependen de las bendiciones. Cuando hay dos ciudades, en una se sabe que definitivamente habrá alguien para visitar las 9 bendiciones, pero no hay nadie que toque el shofar, y en la otra existe la duda de si habrá o no alguien para tocar el shofar, uno debe ir a esta última, ya que el sonido del shofar es un requisito de la Torah.
mientras que las bendiciones, como siempre, son de origen rabínico. Y esto también es muy, muy importante. Bien, entonces aquí la tradición del toque del shofar, como le hemos dicho, tiene que ver fundamentalmente con las 30 voces que se escuchan en silencio y las 30 voces que se escuchan en la repetición de la Amida. Ustedes me preguntan, bueno, tenemos 90 voces, ¿dónde están las otras 11? Bueno, después cuando se hace el Kadish Tit Kabal, cuando se hace el Kadish Tit Kabal, Tzelotana Bautana, que Kadosh Hu acepte nuestras tefilot, en ese momento se tocan otra vez 10 sonidos. Los 10 sonidos son Tequía, Shevarim, Teruá, Tequía, más Tequía, Shevarim, Tequía, más Tequía, Teruá, Tequía. Son 10 sonidos. Y eso cierra las 100 voces. En realidad 100 voces. ¿Por qué son 101? Bueno, porque al finalizar la tefilá de Rosh Hashanah, del primer día y del segundo día, entonces se suele tocar lo que se llama una teruá gedolá. Quiere decir porque la Sagrada Torá se refiere a este día como Yom Teruá, como día de Teruá. Y como es día de Teruá, entonces este día, al finalizar la tefilá, se hace una Teruá muy, muy larga o más larga de lo común, como para de una u otra manera marcar un poquitito el desarrollo de la tradición de este día. Muy bien, llegamos al final de Ilhot Shofar. Y a partir del capítulo cuarto vamos a empezar a detenernos en todo lo que representa el camino de la Sukkah, un apasionante tema que habla sobre la Sukkah fundamentalmente y las Arba'at Minim, quiere decir las 4 especies, y vamos a tener varios capítulos, gracias a Dios, para poder estudiar, que son del 4 al 8, Sukkah y Lulav, por supuesto, las 4 especies. Bueno, con favor de Dios, que tengamos Purim Sameach a todos, gracias a los que van a llegar a nuestro banquete, a nuestro mishté de Purim, y desearles a todos lo mejor, que Kadosh Baruj Hu nos vende solamente la alegría de poder continuar en la celebración de nuestro calendario y ya partiendo de Purim entraremos a dimensionarnos en la profundidad de Pesaj. Muy buena semana. Shavua Tov y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.